Lo que vamos a presentar ahora es un pequeño análisis muy breve de los indicadores un par de indicadores que hemos analizado de años anteriores, de los años 2017 a 2020. Lo primero que haremos será describir ligeramente la zona de estudio y los cálculos que hemos hecho. Como he comentado, las parcelas estudiadas, hemos estudiado los años anteriores a la puesta en marcha del proyecto, entre la campaña 2017 y la campaña 2020, 4 años. En total se estudiaron 104 parcelas de caqui y de melocotonero, porque en su momento se decidió que eran los cultivos más interesantes para esta comunidad de regantes. En caqui vimos que solamente existía una variedad, que es la rojo brillante. Teníamos 55 parcelas. En general las parcelas son pequeñas. El tamaño medio de la parcela en estudio eran de 0,7 hectáreas, pero había parcelas un poco más grandes y también parcelas bastante más pequeñas. La más grande es de 4 hectáreas y la más pequeña pues de 0,09. En cuanto a marcos de plantación e instalaciones de riego en parcela, también había mucha variabilidad, pero el marco de plantación más habitual en estas condiciones vimos que era el de 5 metros entre líneas y 3 metros entre árboles para el caqui. En el caso del melocotonero, vimos que existía un gran número de variedades. Allí están puestas las más habituales en cuanto a número de parcelas con este tipo de variedades. También hicimos una clasificación en función de las fechas de recolección y vimos que había 9 parcelas de melocotonero extra temprano, 22 temprano, 13 de temporada y otros que no conseguimos clasificar o porque no teníamos datos de cosechas o porque la variedad en los catálogos no la pudimos encontrar, eran 5 parcelas. En este caso, el tamaño de la parcela también era más pequeño, 0,48 hectáreas, y también en cuanto a tamaños máximos y mínimos, los tamaños eran en general más pequeños. El marco de plantación más habitual fue de 5 metros entre filas y 4 metros entre árboles. Y a lo largo del estudio, nosotros lo que hicimos fue para intentar ajustar al máximo el cálculo de la dosis de riego necesaria por el cultivo, visto que todas las instalaciones eran de riego por goteo. Dividimos en árboles adultos, jóvenes y plantón, tanto para caqui como para melocotonero. Los plantones dijimos para árboles entre 0 y 4 años de caqui y entre 0 y 3 años de melocotonero, pensando que son árboles que todavía no debían estar en plena producción. Entre 4 y 8 años serían jóvenes para caqui y entre 3 y 6 años jóvenes para melocotonero, y a partir de 8 y 6 años serían árboles adultos. Lo que vimos es que a medida que iban entrando en producción, las parcelas plantadas recientemente pues se iban incrementando al de árboles jóvenes en un caso y en otro. En el caso del melocotonero, las parcelas cambiaron sobre todo de jóvenes a árboles adultos, porque el melocotonero es un cultivo que tiene un crecimiento más rápido. Aquí en esta diapositiva hemos representado cuáles fueron las condiciones ambientales de crecimiento de estos cultivos el año 2017, 18, 19 y 20. Aproximadamente tanto temperatura como radiación. Temperatura está representado con la línea con
en la línea roja con figura, y la radiación está representada en la línea amarilla. Fueron más o menos similares. La gran diferencia en el periodo de cultivo, que estimamos que sería entre principios de marzo y finales de octubre, que sería, por ejemplo, para el melocotonero, o entre principios de marzo y finales de noviembre para el caqui, y vemos que hay en general poca precipitación, excepto en 2019 y también en 2018. En 2018 la precipitación tuvo lugar más bien al final y en 2019 más bien en el mes de abril. Tanto 2017 como 2020 pues fueron años con menos lluvia. Las condiciones ambientales interpretadas como precipitación y evapotranspiración de referencia, que es un valor integrador de la demanda evapotranspirativa de la atmósfera, del ambiente, pues fueron bastante similares, en torno a 1.200 milímetros anuales. Y la precipitación pues también fue bastante similar, algo menor a la media que suele haber en la zona, que se estiman unos 600 milímetros. Partiendo de estos datos de clima y de los datos de coeficiente de cultivo obtenidos del Servicio de Asesoramiento en Riegos del IBIA, aplicamos el programa CropWatt de FAO para calcular las necesidades de riego, primero netas, las necesidades de agua de cultivo, y luego las necesidades de riego brutas de tanto del caqui como del melocotonero para esas tres tamaños de árbol. Y son los datos que se ven en la tabla. En general, árboles más pequeños tendrían menos necesidad de riego, árboles más grandes, mayor necesidad de riego. También, dependiendo de la precipitación efectiva de cada año, pues hubo años que tienen menos necesidad de riego y años que tienen un poco más de necesidad de riego, porque para calcular esta necesidad de riego se descuenta la precipitación efectiva que se produce en el año. El cálculo lo podemos ver aquí. La evapotranspiración del cultivo, calculada con el programa de FAO, menos la precipitación efectiva, dividido por la uniformidad de emisión que nosotros estimamos, porque se trata de parcelas que están en bancales, son parcelas llanas. La puesta en marcha de la comunidad de regantes fue bastante reciente, por lo tanto los sistemas de riego no deberían tener excesivos problemas de obstrucciones. La uniformidad de emisión la estimamos en un 95%. Así calculamos el riego bruto, el riego que se debería haber aplicado en cada año para cada tamaño de cultivo. El porcentaje de riego aplicado lo calculamos dividiendo el riego aportado realmente por el comunero en cada parcela, dividido por el riego bruto calculado. Esto sería el porcentaje, y bueno, expresado en porcentaje sería el porcentaje de riego aplicado. Estos datos de riego aportado, como he comentado, son de la cooperativa, es de la comunidad de regantes, del contador que tiene cada comunero en su parcela. Entonces, ¿cuánto riego se está aportando al cabo del año? Viendo el promedio, las medias del porcentaje de riego aportado, aquí se ve el porcentaje de riego aportado en el eje de las Is y los distintos años que hemos considerado para cada tamaño de árbol, para adulto, joven y plantón. Lo que se observa es que se tiende a regar menos los árboles adultos, los jóvenes más y los plantones algo más. En cualquier caso, todas las parcelas, o el promedio de todas las parcelas de caqui, se riega por debajo de las necesidades brutas de riego. Porcentajes mínimos de un 20%. Hay que tener en cuenta que estos son promedios de distintas parcelas.
y porcentajes máximos de en torno a un 95%. Entonces, veremos esto es lo que se ve en el caqui. En el caso del melocotonero, estamos en una situación ligeramente distinta. Aquí hemos representado lo mismo. El porcentaje de riego sobre el riego teórico para cada uno de los años se ve que se sigue dando menos riego a los árboles adultos en proporción que a los jóvenes y a los plantones. Esto es bueno conocer la tendencia para saber, pues quizá dónde se puede actuar sobre o dónde se puede prestar más atención. Quizá se está dando en este caso más cuidados o más aportación de riego a plantones porque son plantas que en los primeros estadios pues son muy sensibles al déficit hídrico. ¿La producción está relacionada con el riego? Bueno, esto es difícil de ver, pero aquí lo que representamos fue, suponiendo los árboles adultos que sí que estarán en plena producción y los jóvenes que estarán entrando en plena producción, aquí hemos representado el rendimiento en kilos por hectárea en el eje de las Is y este porcentaje de riego que hemos calculado anteriormente. En el caso de cada uno de estos símbolos representa una parcela, una subparcela de las que se han considerado en el estudio. Entonces, en símbolos redondos están los árboles adultos y en rombos están los árboles jóvenes. Para cada uno de los años hemos utilizado un color. El color azul para el 17, el naranja un poco más oscuro para el 18, gris para el 19 y el amarillo para el 20. Entonces, en principio, hemos comparado con la producción de caqui en kilos por anegada. No sé si antes he dicho kilos por hectárea, es de formación. Aquí está en kilos por anegada. Hemos puesto las referencias de la producción en la Comunidad Valenciana, en la provincia de Valencia, que es la mayor productora de caqui a nivel nacional, y vemos que hay algunas parcelas que están muy cerca, unas cuantas están por encima, con valores pues, realmente muy altos, y muchas están por debajo. Y no da la impresión de que haya mucha diferencia entre jóvenes y adultos. Vale, vamos a ver estos datos un poquito y veremos algunos fallos. Por ejemplo, estos tres datos de rendimiento de árboles jóvenes para el año 2017, 18 y 19 son el mismo. ¿Quiere decir que sea erróneo? No lo sé, pero es el mismo. Entonces, es muy importante si queremos ver si hay una relación del rendimiento con la dosis de riego, que los datos que tengamos de rendimientos pues sean ajustados y que sean representativos de esa parcela. Bueno, entonces estos 3 puntos de aquí, en principio, cabría dudar de la exactitud de quizás sea un promedio de esa parcela, son datos de la misma parcela. Y estos 3 datos también son datos de la misma parcela, sí que son distintos en cada año y el porcentaje de riego aplicado en cada año también es ligeramente distinto. ¿Por qué están en esta zona? Pues realmente no lo sabemos porque son datos que el que los tomó lo sabe, ¿no? Pero están relacionados. La única característica distinta que tenía esta parcela con respecto a las demás era que en el análisis de suelo que se hizo tenía un 4,6% de materia orgánica. ¿Se debe a esto? Pues yo no pondría la mano en el fuego, pero sí que es verdad que ese porcentaje en materia orgánica es un porcentaje muy elevado para unas condiciones de suelos mediterráneos como se da en la zona. Por otra parte, ¿qué podría ser interesante también en esta gráfica? Pues todos estos puntos que están por la zona inferior a 500 kilos por anegada.
que son rendimientos muy bajos y que no deben tener que ver con el riego, pues, puesto que el porcentaje de riego oscila entre prácticamente un 10% y un 70% del riego necesario, calculado necesario. Entonces, quizá ahí en estas zonas podríamos buscar problemas de manejo o problemas de cuaje o problemas pues de plagas o enfermedades. En el caso del melocotón, hemos representado exactamente lo mismo, el rendimiento de cada una de estas parcelas. Cada punto es una parcela. En círculos las parcelas de árboles adultos, en rombos las parcelas de árboles jóvenes. Estas referencias, ¿sí? Te quedan 2 minutos, Herminia, disculpa. Voy acabando. Vale. Estas referencias son la producción media de melocotón en la provincia de Valencia. Entonces, lo que se ve es que prácticamente todos los rendimientos están por encima del rendimiento medio. Solamente, pues, algunos casos habría que ver a qué se deben estos rendimientos tan bajos. Vale. Una cosa que se hizo en el proyecto fue por parte de FECOAB las fichas de cultivos. Hubo una ficha de cultivo de caqui en la que se aporta en esta zona los datos sobre necesidades de fertilización. Lo mismo para el melocotonero. Se aportan los datos de necesidades de fertilización. Y nos planteamos, ¿tenemos que preocuparnos del nitrógeno ya que se está utilizando agua residual depurada? Bueno, pues aquí hemos calculado cuál sería el porcentaje de ese nitrógeno, tanto para el caqui como para el melocotonero, para árboles adultos, jóvenes o plantones, cuál sería el porcentaje que se aporta con el agua de riego. Vemos que el valor máximo lo tenemos en un 35% en el caqui en 2018, un 32% en melocotonero en 2017. Estos son siempre valores medios. Entonces, en principio, no deberíamos preocuparnos de lixiviación de nitratos con el agua de riego, a no ser que el riego se esté aportando de forma pues muy concentrada y provocando lixiviación. En general, y para concluir, hemos visto que en la comunidad se riega por debajo de las necesidades calculadas de riego del cultivo, aunque se tiende a regar más los árboles más jóvenes. Las producciones están en media, en línea con los rendimientos medios en el caso del melocotonero, pero por debajo del rendimiento medio en la provincia en caqui. Y una parte, casi un tercio del abonado, se podría conseguir con el riego, sobre todo si se incrementa la dosis de riego en años posteriores. También existe margen para afinar en la predicción de las necesidades de riego, porque podríamos afinar también en el tamaño del árbol y también podríamos incluir el marco de plantación. Y otro factor que también influye mucho, que se ha visto, es el gran número de variedades de melocotonero y la tendencia que hay de pasar de variedades de temporada, de media temporada, a variedades extratempranas. Pues esto, os agradezco mucho la atención y luego si hay preguntas estaré para responderlas.